Seguimos esta transmisión especial de la revista TV y Video en la séptima versión de Tecnotelevisión. Como les hemos comentado en varias oportunidades, una de las novedades que tiene esta séptima versión de Tecnotelevisión es que incluye el tema de radio. Ha generado gran expectativa y ha tenido una muy buena aceptación. Contamos con muchos profesionales que se acercaron tanto al programa académico como a conocer las tecnologías para radio que trajeron nuestros expositores. Nos acompaña para esta entrevista Juan Fernando Muñoz, él es el director de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Juan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Richard, por esta invitación a Televisión en su versión 2014. Bueno, la UPB es un aliado muy importante para nosotros, es la universidad que le da el aval académico a todo el programa de conferencias de Tecnotelevisión. Pero más allá de eso, Juan Fernando es uno de nuestros mayores aliados. Por su experiencia en el tema de radio nos ha apoyado mucho para este salón. Juan, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia desde tu óptica de cómo fue en esta primera versión del tema de radio en Tecnotelevisión. Bueno, fue maravilloso que ustedes pensaran en la posibilidad de convocar el tema de radio para Tecnotelevisión, pues porque da justificación plena de la esencia audiovisual que tiene este medio tan importante, que hoy estamos en boca de todos los estamentos, del estamento empresarial, económico, industrial, pero también de la academia, para dinamizar la reflexión en torno de qué tan conveniente es seguir haciendo radio o no, como es la misma pregunta que se está haciendo con respecto a la televisión y con respecto a la prensa escrita. Coyunturalmente, este año 2014 ha motivado esa reflexión de todas las empresas, de todas las organizaciones que están inscritas en todos estos sectores, porque hoy las nuevas tecnologías están determinando cuál va a ser el futuro de los medios tradicionales de comunicación. Y ni qué decir de la radio, que es un medio de alta importancia audiovisual, aunque generalmente el protagonismo se lo lleva a la televisión. Por eso ha sido muy importante la iniciativa de Tecnotelevisión Latin Press de determinar un espacio para la radio, porque realmente yo creo que los que asistieron pudieron descubrir que la radio es verdaderamente un medio audiovisual y que como medio audiovisual no va a desaparecer, todo lo contrario, tiene que llamar a la reflexión sobre la esencia, la naturaleza, el objeto de su funcionalidad, como puede ocurrir de igual manera con la televisión y con los medios impresos. Justamente esos temas que mencionabas fueron abordados en el panel que tuvimos ayer en el Salón de Radio, en el cual nos acompañaste con Alberto Sierra, un gran experto en el tema de radio, con una trayectoria internacional muy importante. Quisiera retomar algunos de esos temas que hablamos durante el panel, sobre todo el que mencionabas ahorita último, ¿la radio se va a acabar? Bueno, esa fue una pregunta que hizo uno de los asistentes y esperaba que obviamente tuviéramos una respuesta afirmativa. Quizá pudo haber existido la sorpresa de que esa respuesta no es afirmativa. Esa respuesta todo depende de la manera como nosotros contemplemos y asimilemos la esencia de los contenidos en la radiodifusión sonora. El asunto, si bien está mediado por la técnica y la apropiación tecnológica, coyunturalmente está clamando la importancia del manejo de los contenidos. Y el manejo de los contenidos donde las audiencias tienen el papel protagónico de la participación, debido pues a que hoy la tecnología está sujeta a una intermediación, a una participación, a una interactividad. Si nosotros no volcamos los esfuerzos hacia la importancia de los contenidos, pues obviamente la radio puede entrar en crisis. De hecho, hoy hay elementos críticos que están sujetando la radio a otra manera de interpretarla, a verla peyorativamente, a establecer dinámicas que han sido un poco maniqueas frente al abordaje de las estructuras de contenido, dígase la radio juvenil, dígase incluso la misma radio comunitaria, la radio informativa. Entonces hoy, de la mano de la academia y obviamente de los medios de comunicación, es necesario que haya un diálogo de saberes para determinar cuál va a ser ese futuro de la radio, como también se está haciendo con el caso de la televisión y de los medios impresos. Yo creería que la radio simplemente
este es el momento oportuno para que consolide su esencia. Históricamente, en la aparición de los medios de comunicación y debido precisamente a las tendencias que en el contexto de la época se determinan por la técnica y la tecnología, es decir, la superación de la técnica hacia un elemento de apropiación tecnológica, pues siempre aparece la pregunta, ¿va a desaparecer lo que existía? Cuando la televisión aparece, pues se empieza a preguntar, ¿la prensa escrita va a seguir funcionando? Cuando surge la telefonía, no se creía en la telefonía. Y hoy miren el desarrollo que tiene la telefonía. Eh, Cuando aparecen los formatos, por ejemplo, de televisión del Betamax, después del VHS, se decía que el cine iba a tener una crisis por la desaparición de las salas de cine. Y fue todo lo contrario, es decir, estos elementos críticos o estas fases críticas terminan convirtiéndose en elementos de empoderamiento para las oportunidades. Y cuando esas oportunidades son bien llevadas, son reflexionadas, pues obviamente determinan que los medios no desaparecen, sino que tienen la posibilidad de consolidarse en su lógica natural, que fue la motivación de su origen, pero también la posibilidad de interactuar, la posibilidad de transportarse hacia otras dinámicas, que es lo que estamos viendo hoy de la transmedialidad, de la crossmedialidad, de la interactividad permanente y de otras formas de comportamiento. Cambiamos las estructuras clásicas que en su momento se planteaba desde la ingeniería de la comunicación, donde había un emisor y un destinatario que después trasciende a un perceptor, y hoy ya hablamos de otras estructuras, donde no es el emisor el que determina qué es lo que ha de entregársele al destinatario, sino que es el destinatario, en este caso, el que percibe y el que determina como consumidor, que muchos teóricos lo llaman prosumidores, los que deciden, que toman, que acogen, cómo lo asumen, es más, cómo lo apropian. Y ahí es donde medios como la radio tienen un elemento sustancial para su análisis, su reflexión, pero también para su determinación metodológica. Correcto. Mencionabas un tema ahorita y en el panel de ayer fue muy discutido por Alberto Sierra y por usted, es el de los contenidos. Y se hablaba de una crisis de contenidos en la radio juvenil y una pérdida de la creatividad o de esos formatos que los que hablamos de ellos nos llaman incluso románticos de la radio, por hablar de formatos como el dramatizado, las radionovelas, o esas otras historias que se contaban y que entretenían, que cumplían con esa función de entretener que antes tenía la radio y cuando era un medio mucho más fuerte y que se perdieron. Y ahora hablamos de que la radio juvenil se volvió, que si no es vulgar, no es juvenil. Exactamente. Y tenemos una pérdida de la radio hablada que se volvió noticiosa. Cuando nosotros estamos haciendo la presentación, que la provocamos en un diálogo con los asistentes, inicialmente daba la sensación de que estábamos insinuando que todo tiempo pasado fue mejor, porque hablábamos de la importancia del radiodrama, de la importancia del ejercicio con las comunidades, de la importancia que hubo de las coberturas de esas grandes estaciones de radiodifusión sonora que tenían grandes coberturas, etcétera. Pero advertimos en esa presentación que no estábamos haciendo una evocación de todo tiempo pasado fue mejor, sino de asimilar que hoy el reto, la responsabilidad está en la producción de contenidos. La radio en su lenguaje claramente está definida. Lo que se necesita es apropiar la esencia para el tratamiento de los contenidos. Hoy los contenidos implican un conocimiento del otro, una identificación de las necesidades del otro, de las expectativas del otro. Pero también hacíamos otra aclaración, y es, si bien en los centros urbanos, quizá por la importancia que ha tenido la tecnología para la televisión y para la telefonía inteligente, que se están llevando el protagonismo, quizá puede pensarse que no es atractivo el contenido radiofónico, pero se nos está olvidando que aún no está resuelta una situación relacionada con la capacidad de cobertura técnica y tecnológica de estas nuevas tendencias
para la manipulación de los contenidos. La radio en cobertura sigue siendo muy importante para las comunidades, no solamente rurales de nuestros territorios, sino también para las comunidades marginales en los centros urbanos y también para determinados públicos que siguen conservando esa estructura clásica de apropiarse de la radio, es decir, de tener el transistor que sigue siendo un medio altamente económico y de poder escuchar su radio sin necesidad de recurrir a la adquisición de un teléfono inteligente de última categoría, ni el acceso a la internet, donde incluso en centros urbanos importantes, en ciudades capitales, todavía vemos corta la capacidad de la cobertura. Es un asunto que en términos ingenieriles todavía necesita mucho esfuerzo técnico y tecnológico para poderlo resolver. Pero supongamos que se resolviera el asunto técnico y tecnológico, muchos pensarían, la radio realmente no es atractiva. ¿Por qué? Porque como medio audiovisual que se sujeta a la especialidad del sonido, pues yo simplemente enciendo la televisión o simplemente cojo y enciendo mi teléfono inteligente y yo tengo otras posibilidades de interacción, o accedo a la internet y tengo otras posibilidades de interacción, ¿sí? Lo que no hemos podido, o muchos no han podido entender, es que la radio no es simplemente el sonido, es el sonido que construye imaginarios, y esos imaginarios se dan a partir de las percepciones, y esas facilidades que me da la radio es las que se tienen que aprovechar, porque si entramos a competir un medio de comunicación como es la radio con la televisión, pues obviamente la televisión entraría a mantener un protagonismo en términos audiovisuales cuando tengo combinada la audición y la imagen, ¿sí? Ahí es donde está la riqueza de la radio, la especialidad del sonido, ¿sí? Entonces por eso estábamos abordando y estábamos planteando permanentemente que la esencia de la radio es esa posibilidad técnica y tecnológica de tener el fácil alcance, que sigue siendo un medio comparativamente más económico que los otros medios. No estamos utilizando esa riqueza, la estamos desconociendo, le estamos quitando seriedad a la planificación de la radio. No estamos concibiendo las necesidades de las audiencias, no estamos reiterando la importancia de la cobertura de un medio como es la radio en sí. No estamos determinando otras posibilidades de combinación de la radio con la televisión, con la internet, que nos permitan no la absorción de un medio contra otro, sino todo lo contrario, la combinación perfecta de medios que perfectamente en su forma de lenguajes permiten esa complementariedad fascinante que están determinados por el lenguaje audiovisual. Don Juan, ya para terminar, entonces, según lo que me dices, esa convergencia de la que tanto se habla, por decir en televisión, ahora en radio no se está dando. En radio seguimos pensando la radio como siempre se ha visto. Yo lo decía ayer y que me disculpen las personas que puedan estar afectadas por este planteamiento, y es, lamentablemente, la radio no se está estudiando como debería hacerse, y la radio la están produciendo personas que no se han preocupado por identificar la especialidad de la radio. Entonces, en la medida que eso está ocurriendo, pues un administrador de radio que tenga ese desconocimiento fácilmente va a tener un realizador con el mismo desconocimiento, y se están replicando esas formas amañadas. Yo le llamo formas maniqueas de estructuras. Entonces, la radio juvenil está cayendo en unas metodologías que se creen exitosas, pero ¿exitosas para quién? Estamos cayendo y todavía reiterando y tenemos oídos sordos para identificar qué es lo que le gusta a la gente, pero lo que le gusta a la gente no es lo que amañadamente se nos plantea en los índices de clasificación de sintonía o rating, ni en lo que piensa un gerente de una estación de radio, ¿sí? Es que esto es lo que le gusta a la gente. ¿Cómo lo confirma usted que le gusta a la gente? Es que a la gente le gusta la estructura de los noticieros de esta manera. ¿Usted está seguro? Es que la radio juvenil está de esta forma.
Pongámonos en la postura de un joven que le guste la música, ¿sí? O una persona como usted o como yo, que nos guste, por ejemplo, el pop o nos guste el rock. Eh, Vas a escuchar un programa de radio donde el realizador es un ignorante, tiene un desconocimiento del vocabulario eh, sencillo, tiene un desconocimiento de las técnicas de realización, planificación y producción de radio, donde está más dedicado a decir tonterías, reiteraciones innecesarias, no necesarias porque en la radio se manejan redundancias necesarias, es un elemento práctico de la radio. Pues sencillamente yo como oyente no me voy a poner en ese desgaste, ¿sí? Me meto a un canal como YouTube, eh, empiezo a seleccionar la música que me gusta, la encarpeto y simplemente cada vez que yo quiero escuchar mi música me concentro en ella y puedo hacer otras cosas o simplemente me dedico específicamente a escuchar mi música y omito la presencia, ¿sí? Virtual de un locutor que está diciendo tonterías. No tiene lógica, no tiene lógica. Entonces ahí la pregunta es, ¿y cuál es la lógica para que esté un locutor ahí? Pues tiene que suplir unas necesidades puntuales de una audiencia que quiere tener un acompañamiento de una persona que sepa que a él le gusta lo que está escuchando y que está sacando el tiempo para estar ahí. Lo otro es también, podríamos pensar también una radio que en la interacción con la televisión, con la internet, permita que en su esencia clásica tenga la estructura básica del lenguaje radiofónico, pero perfectamente puede ser escuchada en otras plataformas y no tendría ningún problema. Ahí es donde tendríamos todo ese diálogo de contenidos que no entrarían a competir, sino que todo lo contrario, entrarían a consolidar una estructura narrativa, una estructura de lenguaje que daría razón de las preocupaciones tecnológicas que hoy el hombre está generando para construir estos medios. Porque no es la tecnología el fin realmente, como se está queriendo entender o asimilar. No, la tecnología es el medio para llegar a producir esos contenidos. Y esa era la reiteración que nosotros estábamos haciendo ayer una y otra vez. Es, si no pensamos en los contenidos, si no pensamos en esas audiencias que tienen múltiples formas de interactuar, pues obviamente no vamos a hacer nada. La tecnología no va a servir para nada. Hacíamos un planteamiento, por ejemplo, en la preproducción, producción y postproducción de la radio. Hoy un chico fácilmente puede acceder a un programa gratuito de edición de audios. Y decía ayer que sorprende, por ejemplo, que todavía nosotros mostramos como referentes de buena radio producciones de los años 60, de los años 70, donde las producciones se tenían que hacer en un estudio de radio y todos los actores, todos los personajes tenían que estar allí presentes y que la forma de producir era una forma análoga, donde teníamos una cinta electromagnética que si se equivocaba había que cortarla y había que hacer un ensamble muy bien hecho para poder repetir, porque no había una segunda oportunidad. Hoy no, hoy un joven perfectamente puede grabar un audio, después llega otro actor y graba un audio, después llega el narrador y graba otro audio, después llega el operador de audio y selecciona la música y cualquiera puede hacer los insertos. Es más, de una misma locución o de varias locuciones, varios realizadores, productores pueden hacer unos ensamblajes completamente distintos, con perspectivas y con provocaciones y objetivos distintos. Y eso no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? ¿Sí? Si hoy las posibilidades tecnológicas están ahí, puestas, realmente de fácil acceso, de fácil manipulación. Eso mismo le está ocurriendo a la televisión. La gran preocupación que tienen hoy los grandes empresarios de la televisión consiste en ¿qué? En que los contenidos que interesan a las audiencias no son los contenidos que se creían que les interesaban a las audiencias. Entonces, la estructura o el montaje de un producto o un contenido de televisión hecho a la vieja usanza terminaba siendo y termina siendo todavía altamente costoso. Pero hoy un programa de televisión o una elaboración de un contenido audiovisual hecho de la manera más pragmática, con un teléfono inteligente y simplemente se sube la información a YouTube,
por decir tan solo un ejemplo, o se sube en un WhatsApp, o se sube a Facebook, o se sube un mensaje a Twitter, pues cambia totalmente esa estructura y ese engranaje económico que era demasiado paquidérmico, lento, costoso, difícil de llegar a hacer una migración tecnológica. Hoy no, la tecnología está ahí. Entonces, eso es lo que está convocando y está clamando de que tenemos que pensar, no podemos estar tan tranquilos y decir, dejemos que los tiempos van pasando, ¿sí? No, ni pensar de forma de añoranza, todo tiempo pasado fue mejor. No, es el momento en que todos los estamentos, el estamento productivo, el estamento público, que tiene que garantizar ese servicio público de la radiodifusión sonora, de la televisión que también es radiodifundida, de la academia, de los estamentos públicos y privados, tienen todos que ser convocados y participativos de lo que ha de continuar en la estructura de los nuevos lenguajes. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar presente en Tecnotelevisión, por apoyarnos en esta aventura que emprendemos cada año. Muchas gracias por estar con nosotros. Richard, muchas gracias a ustedes y siempre será muy grato nosotros asistir a este tipo de eventos. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta nueva versión de Tecnotelevisión 2014.